En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a darles más detalles. Ayer en el programa ya hablábamos de la falsa retirada del golpetazo, del sablazo fiscal, el enésimo sablazo fiscal a los autónomos. Y digo falsa retirada porque no ha sido una retirada total. O sea, para empezar, lo primero que tenemos que contar, Domingo Soriano, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que ha habido 5 subidas previas. Ya, 5 subidas previas. Pero luego en esta última hacen un amago de que sube una barbaridad y luego al final hay un montón de personas a los cuales sí que les ha quedado una subida, que ahora lo vamos a explicar. Déjame primero que le dé las gracias a CaixaBank, que nos patrocina la sección, y vamos a explicarlo. CaixaBank sí que mima a los autónomos con esta propuesta, incluso con lo que ha quedado, no se mima a los autónomos. No, pero yo te voy a decir una cosa, Cuesta. Yo estoy preocupado. A ver, ¿por? Desde la semana ¿Por qué pasada. de todo? Pero estoy preocupado. Porque aquí la semana pasada estuvimos diciendo, pues esta subida, dijimos un sablazo, los autónomos. Una barbaridad. Una barbaridad, estos adjetivos que utilizamos aquí un poco en la prensa neo-ultraliberal. La fachoprensa. La fachoprensa, eso, la fachosfera. Y luego me puse a escuchar a la ministra y me convenció. ¿En serio? Sí, no, me convenció la ministra. ¿A qué sales del No, estudio? porque empezó a decir que esto era para ganar derechos, no solo la ministra. Luego leí artículos en la prensa de izquierdas que decían que esto de la subida de las cotizaciones no era subir impuestos a los autónomos, que era ganar derechos, que los autónomos iban a estar mejor. Ha habido incluso alguna ramificación, la voy a llamar así, ramificación mediática del gobierno que ha asegurado que era bueno que hubiera menos autónomos. Sí, Dices, Dios también, bendito. Por eso también empecé a ver artículos y comentarios sobre que no era lógico, que si un autónomo no podía pagar esas cuotas que correspondían a sus ingresos, pues que debía desaparecer de la actividad, y que fundamentalmente esas nuevas cuotas, que a mí, cuando el otro día decíamos que me parecían un disparate, una barbaridad, pues que no, que eran buenas. Entonces yo estuve escuchando mucho a la ministra y ya reflexioné, hice así un ejercicio de introspección y dije, me ha convencido. Son buenas. Claro. Y entonces hoy ya me he preocupado porque he dicho, entonces si eran tan buenas, o sea, si el gobierno se tiró 5 días diciéndonos que eran maravillosas las subidas de cuotas y que eran maravillosas la nueva situación de los autónomos, si ahora las quitan, el gobierno asume que es que está perjudicando a los autónomos retirando la propuesta. Porque no me he traído yo hoy mis chistorras, que si no te pagaba un viaje a Ferraz. Estás 7 días y vuelves convencido de cuando hacen A, bueno. Cuando dejan de hacer A, bueno también. Cuando hacen B, mejor todavía. Cuando dejan de hacer B, insuperable. Cuando hacen C, ¡buah! La pera limonera. Es que es fantástico. Si tú dices con la contundencia que dijo el Masaiz que era una medida que garantizaba derechos, además sí lo dijo, garantiza derechos, mejora la protección de los autónomos. Ahora hoy se han perdido. Han perdido. Los autónomos han perdido derechos, han perdido protección. Ya, o sea, esto es horrible. El gobierno nos deja tirados a los autónomos, nos deja sin protección. Bueno. Vamos a explicar esta historia porque a mí me hace mucha gracia. Dice, no les hemos subido. Perdón. O sea, los autónomos llevan 5 subidas de cotizaciones. Y una además, la quinta, que fue brutal, que fue quitarles una capacidad que tenían, porque yo no le quiero llamar privilegio a eso, era una capacidad de determinar la base por la cual ellos cotizaban. ¿Por qué digo que no le quiero llamar privilegio? Porque con la inseguridad que tienen los autónomos, con el hecho de que en el momento en el que paran de trabajar tienen una caída de sus ingresos, llamarle privilegio a cualquier cosa suena a insulto. Entonces ellos tenían ese sistema con el cual recibían menos prestaciones. Para empezar, porque consumen menos prestaciones, sí, porque están trabajando día y noche, desde que amanece hasta que acaba, todos los días del año. Entonces llamarle a eso un privilegio pues me suena de verdad insultante. Y después de esas 5 llega esta, pero además se ha quitado la subida brutal y se ha quitado sobre todo para aquellas personas que estén por debajo, me parece que es de 1.161 euros, ¿verdad? Sí, no, a ver... pero no a los de encima. Sí, pero también te quiero decir, a los de encima no se les ha quitado, pero la cifra que hay ahora mismo encima de la mesa, y no se les ha bajado un poquito. O sea, yo pensaba, lo escribí este fin de semana, que esta era la típica medida que el gobierno anuncia un globo sonda de os voy a meter un palo de 200 euros al mes. Anuncio 10 para quedarme 8. Sí, y no parece ahora mismo, y hay que ser optimistas, porque yo evidentemente me parece un disparate, que se va a quedar en mucho menos de 8, por supuesto no por el gobierno. El problema, yo creo que lo más significativo del día de hoy, de lo que estamos leyendo en los últimos 2 o 3 días, es que el gobierno sabe que esto no lo puede sacar ni de broma, lo que anunció la semana pasada. De hecho, las asociaciones de autónomos, fíjate, hoy en el Confidencial, los autónomos se aseguran el apoyo del Congreso. Es decir, las asociaciones de autónomos, ya no es el gobierno el que tiene la mayoría parlamentaria, sino que son las asociaciones de autónomos las que dicen, oiga, los partidos que creemos o que nos han dicho que no van a aprobar ninguna subida que supere poco más de lo que se ha anunciado hoy, suman mayoría. Con lo cual, el gobierno está tratando ahora de darle la vuelta, de cambiar también la retórica
retórica, de hacer un poco de la necesidad virtud, pero es una derrota muy importante. De hecho, el gobierno, como decíamos el otro día, este tipo de medidas, cuando anuncian lo de la semana pasada que era absolutamente impopular, hay un punto ideológico, pero hay un punto también de pura necesidad. Es que no tienen un euro y las vías de agua... No te quito la razón, pero fíjate que yo tengo la sensación de que ellos han asumido que no pueden hacerlo de esta manera. O sea, yo estoy convencido de que ellos en el último año han inyectado 45.000 millones para que salga el churro de números que han acabado saliendo en la Seguridad Social. Es decir, han tenido que inyectar por la vía externa, que eso sale de impuestos, 45.000 millones. Mi sensación es que han llegado al convencimiento de no lo podemos hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo estoy convencido, vía IRPF. Sí, vía IRPF, vía otro tipo de impuestos. Vía IRPF lo están haciendo, no deflactando y ajustando. Espérate. ¿Y tú crees que puede haber incluso una subida? O sea, hay una cosa, cuando hablaba el Masaiz, es obvio que ella lo que estaba era expresando la preocupación que tenía porque no cuadran las cifras, obviamente, porque si no, no se meten en este berenjenal. Entonces, si no cuadran las cifras, no van a cuadrar porque tú veas que el Parlamento no te lo aprueba. Entonces, mi temor es que lo van a hacer de forma mucho más escondida, mucho más ladina, mucho más subterránea. Puede ser. Yo sinceramente, lo que creo que van a hacer es aguantar un año o dos malos, o sea, de déficit todavía más alto que el que tenemos ahora, pensando que desde Bruselas, que es al final lo único que les importa. A ellos, que haya déficit o que haya deuda, los sucesivos gobiernos que ha habido en España y desde luego han demostrado que les da igual. Lo único que les importa mínimamente es que en Bruselas les den un toque y sobre todo ahora que no les manden la siguiente partida, porque al final este gobierno, también lo hemos dicho, incluso esas cifras de crecimiento que en términos por persona, per cápita, son mucho menores, pero si solo tomamos las cifras globales, están ayudadas bastante, están empujadas vía las inyecciones de dinero que estamos recibiendo de Bruselas. Entonces, eso es lo único que les interesa, que desde Bruselas alguien les pueda decir, oye, o cortamos el grifo del dinero, nos ponemos más estricto con el cumplimiento de los objetivos de déficit, pero yo creo que ahora mismo el gobierno siente que para los próximos 2 ejercicios ahí tiene margen. Tiene margen porque la recaudación te va a subir vía esos incrementos del IRPF, ese incremento del IRPF que a veces dicen, no, por la puerta de atrás. Bueno, por la puerta de atrás no, porque el que viene a cobrar se presenta por la puerta principal y extiende la mano y le tienes que pagar. Entonces, pero yo creo que el gobierno siente que tiene cierto margen. No creo que le guste esto, pero yo creo que el gobierno quiere aumentar la recaudación, pase lo que pase, quiere aumentar la recaudación de los autónomos. Fue la única medida, bueno, una de las grandes medidas de la no reforma de las pensiones, sino reforma fiscal del ministro Escrivá fue intentar igualar muy entre comillas y de la peor manera posible a los autónomos con el resto de los trabajadores, porque claro, no les igualan el resto de las condiciones a los autónomos, ni nunca se van a poder igualar, porque es algo completamente diferente ser autónomo a ser trabajador por cuenta ajena, y el gobierno aquí va a tener un agujero. Cuidado, es que yo en ese sentido no te voy a decir que me den pena, pues no me dan pena, pero es que no hay, o sea, van a tener problemas serios para cuadrar las cuentas, lo que ellos querrían plantear. Esto yo creo que no va a salir lo de la semana pasada. Lo de esta semana, además, desde un punto de vista de debilidad política, es muy evidente. Es brutal porque además es la enésima. Y les van a apretar. Yo leía antes la información, pues por ejemplo, decía la del Confidencial, pero vamos, en todos los medios, en el mundo también se notaba, se veía en libre mercado, pero por ejemplo, pues en la información del Confidencial decían que las asociaciones de autónomos van a utilizar esto incluso para apretar al gobierno y para pedirle otras promesas de las que el gobierno no ha ido cumpliendo, que me parece fantástico por las asociaciones de autónomos, pero claro, concluía la noticia del Confidencial diciendo, cuidado, porque una propuesta inicial del gobierno que en teoría iba dirigida a reducir el déficit, si les aprietan y les obligan a cumplir con algunas de esas otras promesas de más cobertura en determinadas partidas para los autónomos, a ver si te va a aumentar. Entonces, yo creo que tiene un papelón el gobierno y creo que también, te digo, esta polémica se la ha buscado él solo. Yo creo que la semana pasada hicieron una propuesta disparatadísima, como decíamos, para conseguir algo menos. Pero Domingo, si hubieran hecho una más sensata, a lo mejor no estaban alguna motivación tenían que tener ellos para lanzar, porque yo estoy contigo en lo que decías antes. ¿El déficit que les preocupa? Nada. Si no les pegan un toque, si no les paran una petición de fondos europeos, si no los meten en cintura desde las cuentas comunitarias, les importa un soberano comino. La deuda, los intereses de la deuda, que estamos ya por encima de 40.000 millones. Pero es que esto está prometido a Europa, ¿eh?
Es que por ahí voy. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que ellos se han lanzado esta cosa, vamos a ver, que no son unos técnicos económicos brillantes, está claro, y le podríamos quitar hasta lo de brillantes y hasta lo de técnicos y hasta lo de económicos. Pero, vamos a ver, ellos saben perfectamente que un movimiento contra los autónomos, que estamos hablando de más de 3 millones de personas, 3 millones. Estamos hablando de un colectivo que te cambia el signo de unas elecciones. Eso ellos lo saben perfectamente, es de lo único de lo que saben, de eso y de regalar España. Eso lo controlan perfectamente y ellos saben que tocar a los pensionistas, pues hay en torno a 10 millones de pensiones, que tocar a los empleados públicos, pues cerca de 3,5 millones, tocar a los autónomos como colectivo, 3 millones. Ellos saben que son colectivos identificados, además muy claramente colectivizados. Dicen, como les ataque me quedo sin su voto. Eso ellos lo sabían. Es decir, algún apretón de acelerón han tenido que recibir por parte de Bruselas de decir, tienes que cuadrar las cuentas de la seguridad social, no te voy a aceptar algo, porque si no yo estoy convencido que no se habrían metido en este follón. Por eso yo mantengo que por un lado o por otro nos van a meter el palo. Es que tú le has prometido a Bruselas, a ver, la última reforma fiscal del ministro Escrivá, mal llamada por el gobierno reforma de las pensiones, que nunca fue una reforma de las pensiones, todo el ajuste lo ponía en el lado del ingreso. Totalmente. Básicamente lo que hacía el gobierno era decirle a Bruselas, voy a subir los impuestos a todos los trabajadores españoles. Voy a enganchar a los trabajadores españoles, les voy a sacudir por los tobillos para que caiga hasta el último céntimo, pero tú no te preocupes que te cuadro las cuentas. Y eso iba, como lo hemos dicho, esas 3 subidas de impuestos que planearon que planearon no, por estar en marcha, se planearon y ejecutaron. El mecanismo de equidad intergeneracional, la cuota de solidaridad, la subida de las bases máximas por encima de la pensión máxima, que eso iba para los trabajadores por cuenta ajena, y luego estaba el complemento de los autónomos, que era igualar las cuotas de los autónomos a la de los trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué ocurre? Dice, ¿les han dado un toque de Bruselas? Puede que sí, al final yo no conozco cuáles son las interioridades o si desde Bruselas han dicho, oye, que esto estáis muy lejos de cumplirlo. Es que el calendario al que se comprometió el gobierno era muy exigente. Era muy exigente el calendario que había en la propuesta inicial, pero además es cada vez más exigente porque como las cuentas de la Seguridad Social van peor de lo que habían previsto, se va haciendo cada vez más perentorio si quieren subir por la vía de los ingresos. Yo estoy convencido de que en los próximos meses nos vamos a ver con sorpresas tanto en el mecanismo de equidad intergeneracional como en la cuota, porque ahí también se había establecido un calendario de esta será el comienzo de esas cuotas. Además estaban la cuota de solidaridad, creo que era 0,5 el principio y luego iba subiendo año a año una décima hasta un límite algo por encima del 1%, perdón, del 1% no, la cuota de solidaridad estaba en el 7% finalmente, pero lo planteaban en 2000, no sé si era 2043, es que lo estoy diciendo de memoria, pero vamos, década de los 40. El mecanismo de equidad intergeneracional igual y llegaba hasta un 1,2% del sueldo de todos los trabajadores, no solo de los que más ganan, de todos los trabajadores. Entonces, yo estoy convencido que en los próximos meses vamos a ver un acelerón en el calendario de los dos. Y incluso es muy probable que una subida... Te temes lo mismo que me temo yo. Claro, pero ya no sé si es porque les hayan dado un toque de Bruselas, que a lo mejor sí, o simplemente es una cuestión de realidad. Oye, que es que hemos prometido que íbamos a llegar hasta aquí, que hemos prometido que el déficit iba a estar aquí, y es que esto no cuadra ni por asomo. ¿Sabes? Que alguien en el ministerio haya dicho, oye, que no es necesario, a lo mejor les han dado un toque, a lo mejor simplemente han dicho, mira cómo estamos. Yo tengo la sensación de que estos por motivación propia no arreglan nada. Pues puede ser. Que si es por motivación propia estarían tirados a la Bartola, les da olímpicamente lo mismo, como dejen la seguridad social y todo. Oye, vamos a otra historia que también aquí, yo no sé si ha habido un bofetón de realidad, pero por lo menos empieza a haber caponcillos de realidad, ¿vale? Y estoy hablando del tema energía, el tema apagones. Cuidado porque se les está poniendo la cosa torcida. Es decir, presentan un plan y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia le dice a Red Eléctrica, mira, el plan es una birria, básicamente, sí. No tiene soporte alguno, con esto no mejoramos la situación, lo siento, pero no te lo apruebo. Claro, este era el gran bálsamo que habían prometido. Dice, tenemos la receta mágica. Pues la mágica te acaban de pegar un bofetón que te han mandado de vuelta a la esquina de pensar. Sí, efectivamente, la información de Mercedes Rodríguez en Libre Mercado. Pero cuidado, este era el plan para evitar apagones. Exacto. O sea, quiero decir, cuidado que la gente lo piense. No, era el plan del gobierno para conseguir algo. No. Se supone que Red Eléctrica había planteado una serie de medidas ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia para reducir o minimizar el riesgo de apagones como el que sufrimos hace unos meses. Y efectivamente
no les han aprobado algunas de las medidas más importantes. Además, el argumento es duro, ¿eh? O sea, que la motivación y lo que estás planteando no tiene sentido. O sea, que no me has fundamentado por qué esto acabaría con el riesgo de apagones. Que básicamente es como decirle, vamos a ver, que todos, por mucho que vosotros disimuléis, sabemos de dónde viene el riesgo de apagones. Y es que os habéis pasado con las energías inestables, básicamente la fotovoltaica y la eólica. Entonces, o me presentas un plan para que otras energías, por ejemplo la nuclear, ponderen y te hagan que tengan menos peso las inestables, o no te lo voy a aprobar. Claro, y en medio de eso además resulta que te llega Iberdrola, Endesa y Naturgy diciendo, oye, que es que vamos a perder la prórroga de Almaraz. Y dices, a ver, por lo tanto el acento está puesto en la nuclear. Claro, una patata caliente. Fíjate, hoy veíamos también en El Mundo una entrevista de Carlos Segovia al director de la Agencia Internacional de la Energía, que cuidado, lo digo por lo que voy a leer ahora algunos de los entrecomillados, de los textuales que dice, no pensemos que esta es la Agencia Internacional de la Energía Nuclear o alguien que está solo preocupado por la energía nuclear, no, se supone que este es un organismo que más o menos pues lo que vela es pues por digamos que no es como foro nuclear, lo que quiero decir es que no es un organismo especialmente dirigido a la energía nuclear. Es de la energía, punto. De la energía. A mí no me gustan especialmente estos organismos así internacionales, suelen ser muy burocráticos, muy pro gobierno, pero fíjate, en la entrevista lo que dice es, cuidado, el gobierno, ligado con esto que decíamos de medidas antiapagones, de qué estamos haciendo, el gobierno español debe medir con mucho cuidado lo que hace con las nucleares. Dar la espalda a esta energía ha sido un error histórico. Dice, el problema está en que en los últimos años, eso me ha gustado mucho, dice, se está invirtiendo más del doble en nueva generación renovable respecto a nueva mantenimiento puesta a punto, puesta al día de lo que necesitas en cuestión de red y en cuestión de suministro. Y dice, no, tú deberías, por cada euro que inviertes en este nuevo tipo de energía, que además es muy inestable, todo esto de lo que se ha hablado tanto en España este año, deberías invertir un euro en red. No lo estás haciendo. Y dice, mucho cuidado con lo que estás haciendo con la nuclear, especialmente con tus planes de cierre y de no renovar. Y claro, vamos a esa otra noticia de Iberdrola, Endesa y Naturgy, que le dicen al gobierno, vamos a pedir la prórroga del Almaraz. A ver si es verdad. Parece ser que las empresas ya se han puesto de acuerdo. Me imagino que pedirán con condiciones, porque cada uno de los problemas de las centrales en España es que las condiciones que tienen son absolutamente leoninas y disparatadas. Las han sacado de rentabilidad multiplicándoles por 3 la fiscalidad. Exactamente, claro. Con los impuestos que pagan no me extraña que tampoco tengan muchas ganas de mantener las centrales abiertas. Que de hecho es el timo de la estampita de lo que planteaba siempre tanto los ministros responsables como el propio Bolaños, que se le escuchaba y decía, son las empresas las que no lo piden. Hombre, claro, usted me ha planteado un modelo de negocio en el que no hay negocio y ahora ya no lo pido. Claro, pero eso no es que no me gusten los helados, es que me ha puesto el helado a 3.000 euros. Pues claro, no pido helado. Muy bien. Te voy a dar 50 latigazos si pides el helado. Y luego ves a los niños que se van corriendo y dices, mira, no les gusta. Está claro que han cambiado de gustos. Sí, ya claro. Los niños y los helados ya no son uno. Pues más o menos es lo que hace el gobierno con las nucleares. Y sí, pero va a tener una patata caliente, ¿eh? Te decía antes, lo de los autónomos es una patata caliente por la parte del déficit. Esta va a ser una patata caliente de las gordas. Esta es muy gorda, o sea, como en España. Después, además tú citabas el tema de lo del director de la Agencia Internacional de la Energía, de Fatih Birol. Si después de esta afirmación mantienes el calendario de cierre y hay otro apagón, es que no hay discusión. Sí. Es que no hay discusión, es que el máximo organismo internacional te alertó expresamente de no cierres o tienes apagón. Y has tenido uno. Cierras y tienes otro apagón. Es que sí, el primero puedes poner un poco cara de quién se iba a imaginar esto, nunca había ocurrido. Claro, también los demás ponemos cara de, hombre, a lo mejor no es casualidad que haya ocurrido después de las medidas que has ido tomando, pero si hubiera un segundo apagón, si hubiera ya ni siquiera un apagón total como aquel, si empieza a haber apagones parciales o problemas en determinados puntos de la red, evidentemente desde el punto de vista de el usuario, te van a culpar, te van a señalar y va a ser muy difícil que tú mantengas tu discurso de no, es que pues eso, o una mezcla de yo no lo sabía, o no han sido las renovables, ha sido otra cosa que todavía no sabemos qué es, porque dijeron no, el problema no era que hubiese muchas renovables, pero solo que no lo tenemos muy claro. El hackeo. Sí, que la primera versión que nos intentaron colar era el hackeo. Sí. O sea, un grupo, además no lo identificaban, porque a ver cómo te metes. ¿Qué te metes con Venezuela, si es amigo tuyo? ¿Qué te metes con Rusia? Bueno, perdona, pero Rusia es Teherán, Teherán es Hamas y tú eres amigo de Hamas. O sea, cuidado con las versiones, pero la primera versión fue, nos han hackeado.
Sí. No se enciende la luz porque la han hackeado. Mala suerte. No, que siempre fue una versión muy mala, por cierto. Yo siempre lo dije porque dices, no, me han hackeado. A ver, es que su responsabilidad no es solo darle al botón y que todo funcione, sino también tener medidas previstas para que no pueda nadie hackearte desde fuera un sistema. Luego sabemos que no es cierto, pero es que incluso esa excusa desde el punto de vista del gobierno es muy mala. Si hay alguien que no puede decir es que de fuera me han atacado y me han sobrepasado las barreras que se supone que yo debería tener, es el gobierno. Déjame, nos queda poquito tiempo, pero vamos a tocar el tema del absentismo laboral, porque todo lo que estamos diciendo forma parte de una sectarización de políticas que tendrían que ser técnicas y estar destinadas a conseguir lo mejor para España. Y en vez de eso, están destinadas a conseguir pagar un sillón que es el de Pedro Sánchez. ¿Por qué lanzan el jaque a los autónomos? Bueno, pues porque odian a la empresa, porque ha habido un momento en el que evidentemente se ven con el tobillo débil y tienen que recular, ¿vale? Pero son planteamientos ideologizados. El cierre de las nucleares, lo mismo, se lo pedían todos los partidos de la órbita ultraecologista, en la cual yo ya meto, pero vamos, dio hocicoza al Partido Socialista, porque son exactamente iguales. Y ahora vamos al tema del absentismo laboral, que está tan disparado que ya directamente en la élite empresarial, decía ABC en un titular de hoy, o en un titular de ayer, perdón, y decía, lo del absentismo nos lo tenemos que mirar. O sea, lo que nos tenemos que mirar es la cultura que estamos implantando. Si tú permanentemente estás diciendo que las viviendas tienen que ser sociales y las tienes que conseguir porque no tienes recursos, pues no pelearás por los recursos. Si le estás diciendo a la gente que si tiene problemas de encontrar un empleo, que no se preocupe, que tiene el ingreso mínimo vital porque hay una renta para gente que cae en situación de pobreza, pues si le estás diciendo que le pagas por no trabajar, pues no trabajarán. Es decir, estamos implantando un esquema de no nos esforcemos por nada y claro, luego va y resulta que se te dispara el absentismo laboral. ¡Oh, qué novedad! Sí, fíjate, con el absentismo laboral hay dos miradas. Una, la mirada de la ley, de lo mal diseñada que está y lo mal planteada que está y cómo permite que también los caraduras se aprovechen de ella y genera un sistema de incentivos muy perversos. Pero fíjate, más allá, otro día si quieres nos metemos, incluso hacemos un poco dónde están los agujeros que deja la ley por las que se cuelan los caraduras, y ya no son los caraduras, sino se genera ese sistema de incentivos y de muy mal diseño y cómo las empresas pueden o no pueden controlarlo, cómo los malos trabajadores acaban penalizando a sus compañeros buenos trabajadores. Pero luego hay una segunda mirada que, fíjate, casi nos olvidamos de la parte legislativa, que es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está lanzando este gobierno desde que llegó hace 7 años? Desde luego la ministra Yolanda Díaz constantemente. Que trabajar es malo. Que trabajar te quita la vida. Ese es el mensaje. Ahora con la jornada laboral no han dicho, bueno, vamos a reducir la jornada laboral, pues no sé, para mejorar otros elementos, productividad, o para mantener una tendencia de... No. Es que trabajando no estás viviendo. Así es como lo están vendiendo. Literalmente. Cuando trabajas no vives. Queremos más tiempo para la vida. Así lo dijo Yolanda Díaz. Entonces, claro, es lógico que mucha gente piense, o sea, que trabajando me voy a cuidar, me estoy muriendo, esto es malo para mí, pues claro, voy a buscar cualquier recoveco que me deje la ley, y desgraciadamente en España la ley deja muchísimos recovecos siempre en contra de las empresas para no ir a trabajar. Fíjate, déjame que te una a eso, que estoy 100% de acuerdo, con otra cuestión. Si además de que trabajar es malo y trabajar es perder la vida, y no trabajes, que para eso tenemos las viviendas sociales, el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, si encima le sumas otra nota característica de la implantación ideológica de este gobierno, del adoctrinamiento ideológico de este gobierno, que es el empresario es malo, pues ya está, cierras el círculo. Oye, si el empresario es malo y me roba, voy a quitarle yo un poco. ¿Cómo me lo cobro? Ya que no le puedo pedir una subida de sueldo o no me la va a dar, bueno, te la podría dar, pero claro, con los impuestos que tenemos se lo ha llevado ya el gobierno. Pero más allá de eso, ¿cómo me lo cobro? Me lo cobro en tiempo libre. ¿Cómo me lo cobro? Bueno, pues marchándome. Oye, tú dices que yo vaya a trabajar y yo digo que no. Y a partir de ahí busco los recovecos legales para poder hacerlo sin que me despidan. Sí, pues eso, perfectamente lógico, y es casi natural. Si tú instilas en la sociedad, si tú haces que un porcentaje muy elevado de los trabajadores, en vez de estar pensando en su trabajo como voy a tratar de mejorar mi metro cuadrado, el lugar en el que yo estoy, voy a intentar que sea un poco mejor, hacer la tarea lo mejor posible, irme a casa todos los días diciendo yo he mejorado un poquito la vida de los que me rodean, pues a través de un servicio, a través de los bienes que provees en el mercado, ayudando a tus compañeros y diciendo hacer que mi espacio, el espacio que me rodea, sea un poquito mejor. Frente a esa cultura de el trabajo como algo positivo, el trabajo no es solo una penalización que, es que tengo que hacerlo porque si no, no como mañana, sino como algo que
vamos construyendo poco a poco algún mundo un poquito mejor para también los que vengan detrás, el trabajo como un castigo, como una especie de suplicio, un suplicio en el que además, como tú mismo dices, con el que estoy trabajando es un ser perverso que se aprovecha de mí. Pues me voy a vengar. Lógico. Claro, oye, ¿tú me exprimes? Pues no te preocupes que yo te voy a exprimir a ti. ¿Cómo? Pues si no lo puedo hacer vía sueldo, no lo puedo hacer vía me llevo el ordenador a casa, ¿cómo lo hago? Pues no voy, me quedo en casa. Sí, yo, desde luego aquí cada uno, lo de cría cuervos, pues chico, estamos sembrando un clima que es horroroso, que es espantoso y yo estoy convencido que lo vamos a pagar tiempo, porque estas cuestiones de adoctrinamiento son generacionales y hay una capa que está convencida de que las personas que se gastan su dinero o hipotecan su casa para montar una empresa son ladrones. Y a partir de ahí cámbiales ese mensaje. Bueno, Domingo, que un placer. Igualmente cuesta. Que nosotros no pensamos eso. No, Más bien lo contrario. Sí. No, es que trabajar es bueno. Hay tantas cosas buenas alrededor del trabajo. No, sobre todo trabajar y obtener el fruto del trabajo por ti mismo es justo. Y hay una palabra que se está olvidando últimamente que es justicia. Y la justicia es muy importante. Y responsabilidad y estar orgullo. Y estar contento. Tú trabajar en una fábrica y decir, oye, mira qué bueno el coche que hemos sacado. Eso, por ejemplo, España, que ha tenido un sector industrial potente. Trabajar en una explotación agrícola y decir, es que mis tomates son muy buenos, son mejores que el de al lado, es que pueden... Eso es tan fantástico, pues el gobierno se lo carga. También ese sentimiento de orgullo de decir, estoy haciendo cosas bien para mejorar la sociedad. Es terrible. ¿De qué se sentiría orgullosa Yolanda Díaz? Mira cómo he hecho que trabajen menos. Mira cómo he hecho que los tomates sean más delgados. Bueno, Domingo, que un placer. Igualmente. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Ven, pues CaixaBank como nosotros quiere acompañar a la gente que trabaja, no a la que no hace nada. Pues normal, es una entidad sana y hace lo que tiene que hacer. Bueno, que les dejamos mañana, fíjate, les iba a decir prepárense, porque como cada día es una tormenta de noticias de corrupción, estamos todavía pendientes de varios informes, no lo olviden ustedes, estamos pendientes del informe de Ángel Víctor Torres, que él lo devalúa, ya veremos cuando salga si lo devalúa. Estamos pendientes de una ampliación del informe patrimonial de Santos Cerdán, estamos pendientes de si le permiten al juez Peinado investigar de una vez el tema de Europa. Estamos pendientes porque habrá diligencias adicionales sobre el Partido Socialista. Así que estén pendientes con nosotros y viva España y viva la libertad.